Día 228. Lección número 30. Libro del Génesis. Importancia del libro para los cristianos. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Génesis significa nacimiento o comienzos. Este libro contiene los registros de la creación, el jardín del Edén, los antediluvianos o las personas que vivieron antes del diluvio, el diluvio, la torre de Babel, la dispersión de las razas y las vidas de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José. El sistema patriarcal es el gobierno por el varón que era la cabeza del clan. Génesis ha sido llamado el libro de los orígenes, pues todos los otros libros de la Biblia surgen de él. Este libro de los orígenes, por su nombre en hebreo, Bereshit, revela la propia naturaleza y el carácter de Dios, y abarca desde el inicio de la maravillosa creación del mundo y la humanidad hasta el comienzo del pueblo elegido, pasando por categóricos sucesos como la entrada del pecado y el perdón, el crecimiento y el desarrollo de la humanidad, la dispersión de las razas, la redención del pueblo escogido y la salvación a través del Mesías prometido, la vida de Abraham, Isaac, Jacob y José, y su sistema de gobierno patriarcal. Génesis trata el inicio de la obra redentora de Dios con la humanidad. Después que Adán y Eva pecaron, la redención llegó a ser absolutamente necesaria. En Génesis, el lector se da cuenta que el Redentor vendría de la simiente de la mujer. El enfoque se reduce a la familia de Sem y luego a la familia de Abraham. La línea del Mesías continuaría por la línea de Isaac y después por la línea de Jacob. El enfoque en Génesis se estrecha aún más a la familia de Judá. Desde los tiempos bíblicos, los primeros 5 libros de la Biblia se han tratado como un todo y son llamados la ley o el Pentateuco, que consiste de 5 rollos. Moisés es el autor del Pentateuco y Génesis es la introducción lógica y necesaria a este Pentateuco. Este libro se compone de 11 documentos. Un relato introductorio de los días de la creación, seguido por 10 secciones que comienzan con estas son las generaciones de. El material de Génesis se divide en 2 partes naturales. Los primeros 11 capítulos tratan 4 acontecimientos claves: la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel, con la resultante dispersión de los habitantes a través del mundo. Y de los capítulos 12 al 50 tratan la historia de 4 personajes claves: Abraham, Isaac, Jacob y José. Contexto histórico de Génesis. El contexto inicial para Génesis es la eternidad pasada. Dios en ese entonces, por un acto deliberado y por la palabra divina, habló e hizo que la creación existiera. La adornó y finalmente exhaló vida a una masa de polvo que Él formó a su imagen para volverse Adán. Dios hizo de la humanidad el punto de coronación de su creación, esto es, sus compañeros, quienes disfrutarían de comunión con Él y traerían gloria a su nombre. El contexto histórico para los primeros acontecimientos en Génesis es claramente mesopotámico, mientras que es difícil señalar con precisión el momento histórico para el cual este libro fue escrito. Israel primero oyó Génesis en algún momento previo a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. Génesis tiene 3 contextos geográficos distintos y secuenciales. 1. Mesopotamia. 2.
la tierra prometida. Y 3. Egipto. Los marcos de tiempo de estos 3 segmentos son: 1. Creación hasta el año 2090 a.C. El segundo, del 2090 al 1897 a.C. Y en el tercero, de 1897 a 1804 a.C. Génesis cubre más tiempo que el resto de los libros de la Biblia combinados. La importancia teológica del Génesis es enorme. En este libro se aclaran cuestiones como el origen del mundo, el pecado original del hombre, la imagen de Dios, la progresiva depravación del género humano y la promesa de la victoria final de la simiente de la mujer. Describe también no solamente la necesidad de la salvación de la humanidad, sino también su realización en los comienzos. Funde la historia general de la humanidad con la de los patriarcas. Benditas en ti todas las familias. Pablo más tarde habría de explicar que estas promesas fueron dadas antes que la ley. La historia de Abraham subraya especialmente la fe en la promesa, la de Jacob y Esaú, la elección divina, la de José, la providencia divina. Aspectos literarios de Génesis. Génesis está dividido en 10 secciones principales, cada una de las cuales comienza con la palabra historia. Dentro de la genealogía de Esaú, para dar énfasis, las primeras 5 secciones, junto con la introducción general al libro, forman una unidad que se conoce como la historia original o primordial, que abarca desde Adán hasta Abraham, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 11, versículo 26. Las últimas 5 secciones forman otro bloque, que aunque es más largo, también contiene historias que resaltan su unidad. En esta sección se relata la historia del trato de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob y con José y sus familias. Por esto, esta segunda parte del libro se conoce como la historia patriarcal. Se pueden apreciar 3 ciclos narrativos. Entre esos ciclos se intercalan las genealogías de Ismael y de Esaú. Esos ciclos son ciclos narrativos de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a José. El libro de Génesis es básicamente una narrativa en prosa, interrumpida aquí y allá por breves poemas, el más largo de los cuales es el llamado Las bendiciones de Jacob, que lo encontramos en el capítulo 49, versículo 2 al 27. Gran parte de la prosa tiene cualidad lírica y emplea de forma magistral el lenguaje figurado y otros elementos que caracterizan la más fina literatura épica del mundo. No es simplemente coincidencia que muchos de los asuntos y temas de los primeros 3 capítulos de Génesis se reflejan en los últimos 3 capítulos del Apocalipsis. No podemos sino maravillarnos ante la asombrosa unidad de la revelación divina, que resalta el hecho de que Dios es el autor primordial de la Biblia, y nos permite afirmar también con toda seguridad que toda la Escritura es inspirada por Dios y de que los hombres que la escribieron hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo.